Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Festival de Literatura Gráfica e Ilustración Feminista, en conjunto a capacitaciones para la industria editorial chilena con enfoque de género. Hoy estamos con Paloma Domínguez, quien nos va a hacer una conferencia sobre la voz de la autora, una panorámica de las historietistas del cómic actual. Paloma es candidata a doctora en lingüística de la Universidad Católica de Valparaíso. También es máster en ciencia cognitiva y lenguaje con mención en lingüística de la Universidad de Barcelona y licenciada en literatura creativa de la Universidad Diego Portales. Tiene experiencia en el área de la docencia de la lingüística y la literatura. Ha trabajado con la investigación de las autoras latinoamericanas en el cómic y además trabaja también con el estudio, el análisis del discurso con una perspectiva feminista. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a usted y a todas las organizadoras y organizadores del festival. Yo entonces ahora voy a mostrarles una panorámica de el cómic actual y el surgimiento del concepto de autora. Es una empresa sumamente ambiciosa por la que, por supuesto, tuve que hacer elecciones. De hecho, compartiendo ya la presentación, puse una fotografía de Liv Stromsky, que es sueca, y que tiene un libro sumamente importante para el feminismo, que es El fruto del conocimiento, que también se los recomiendo totalmente. La agenda de lo que voy a presentar, primero sí, vamos a hablar de autor, qué es el autor, y cuáles son las discusiones que han surgido a partir del feminismo, del concepto de la autora. Y luego vamos a pasar a las diferencias que pasan en el medio cómic. Revisaremos sus pioneras, autoras del mundo francófono, españolas, latinoamericanas, chilenas y del manga. Y vamos a concluir sobre este concepto. Para empezar, entonces, cuando pensamos en el concepto de autor, Chardot y Menguenot plantean que el autor está ligado a la escritura y a la obra. En el concepto que ahora cuando entendemos autor lo pensamos desde una modernidad arraigada y que proviene desde el campo literario. Así, la noción de autor está principalmente ligada a los derechos de autor y de tal forma que tanto las ideas como la obra se convierten en una propiedad privada. Esta idea es sumamente importante, surge a partir de las críticas que Foucault hizo y de su análisis sobre la idea de la función autor, ¿cierto? Y lo que él plantea es que anteriormente no existía el concepto de autor. Si pensamos en la Edad Media, tenemos una idea del anónimo. Dentro incluso ahora de las cosmovisiones, por ejemplo, indigenistas, la idea de autor es una idea colectiva, por lo tanto no existe un sujeto. No obstante, la propiedad privada, el hecho de tener que buscar un responsable de las ideas que se pueden decir y que también se pueden castigar, hacen que nazca este concepto. Así como en la cita podemos ver, el autor es, en primer lugar, y que corresponde por sus escritos, es el potencial blanco de censura y por esta condición debe firmar sus obras. De manera paralela a esta obligación se afirma la reivindicación de un derecho de propiedad de los escritores sobre sus propias obras. Sabemos que son todos los libreros editores quienes se benefician. Entonces también hay algo importante, hay una idealización del concepto de autor, lo que Barthes con su texto de la muerte del autor busca sacar esta idea del autor celebridad. Y lo que ocurre aquí es que se crea también una manifestación comercial, una idea de si nosotros vendemos a esta figura, entonces también vamos a vender libros. Entonces los más beneficiados son también la industria editorial. Este año, Lorena Amaro, autora y también académica de la Católica,
a partir de un texto que escribió para la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile, creó un debate sumamente importante en el que después contestaron varias autoras chilenas como Alejandra Costamaña y Irina Menuane, respecto a qué significa la autora en el contexto chileno, ¿no? Y también en términos de la reivindicación de los feminismos que estamos viviendo. A partir de eso ella escribe Natalie Golebot, que es una académica mexicana, advierte en su trabajo sobre la construcción de autorías femeninas asociadas a una nueva circulación mediática y con ello su complicidad con las estrategias de mercado. La crítica mexicana habla incluso de la autora marca, cuyo nombre se asocia a una imagen corporal. No es extraño ver los interminables reportajes y textos periodísticos que aún presentan a las escritoras por las cualidades físicas, vendibles, exaltadas también por agentes y editoriales y otras instancias de intercambio. Golubov ve en esto una cierta desapropiación de las autoras y esto es lo que produce una reacción de muchas ellas cuando no quieren ser asociadas con literatura femenina o literatura de mujeres. También es hora del mercado y la visibilización o promoción que autoras con una obra muy escasa o frágil literariamente de pronto aparezcan dictando talleres literarios sin una trayectoria o hacer que las consoliden más que su marca. Esta discusión me hizo pensar respecto a qué pasa con la autoría en el caso del cómic. Si en este medio se da de forma distinta o no, y tengo la intuición que sí. Entonces eso es de alguna manera lo que quiero mostrar. Tanto en la literatura como en el medio cómic siempre se vivió un ambiente de misoginia donde ha sido mucho más difícil para las autoras entrar al mercado, pero creo que en el cómic ha sido incluso más. Y eso es también es lo que quiero mostrar y cómo estas autoras se han entonces posicionado. La autora en el cómic, una deuda histórica. Los cambios discursivos que han habido del cómic son importantes, pero todavía hay mucho por realizar, ¿no? El cómic ha sido un medio principalmente androcéntrico, en el que, por ejemplo, dentro de nuestra propia historia tenemos Condorito, uno de los cómics más conocidos, y en el que constantemente se perpetúan aquellos valores androcéntricos en favor de no mostrar una mujer verdadera, sino una mujer idealizada, ¿no? En contraposición a esto, entonces, muy tardíamente surge el cómic hecho por mujeres y también por personas de la comunidad LGBT+, y posteriormente también sale entonces el cómic feminista. A partir de esto, entonces, podemos ver que autoras proponen sus propias temáticas y que también tienen su propia manera de mostrar su subjetividad, que es lo que hace el cambio discursivo respecto a lo que nosotros podemos ver. Y aquí esta cita de Maliki, autora chilena, simboliza lo que por mucho tiempo significó la imagen, porque esa es la diferencia también con la literatura, ¿no? La imagen tiene la característica que se convencionaliza de forma mucho más precisa y mucha gente no tiende a cuestionar los símbolos pictóricos que se nos presentan. Maliki dice, la mujer era símbolo sexual y de ahí no varía mucho, unas más inteligentes que otras, unas más locas que otras, pero su fin era ser feliz al hombre. Un par de buenas tetas, un trasero parado y perfecto en un traje de látex era lo principal, o punto. O tener hijos y tener descendencia así inmensamente a los hombres felices. Hasta que apareció el cómic underground y las mujeres dibujantes sacaron la voz. Entonces, ¿cuál es una de las mayores luchas que ha tenido la inserción de la mujer dentro del cómic? Salir de los estereotipos que han sido impuestos por el medio a lo largo de su larga historia a partir del siglo XIX, ¿no?
Y aquí tenemos en Hermelinda Linda, que es un texto sumamente importante para el cómic mexicano. Tenemos los dos estereotipos que más reinaron en el cómic. Por una parte tenemos la mujer objeto, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la mujer monstruo. Estos estereotipos negativos en este caso entonces han perpetuado una forma de cómo era la mujer y la voz de la autora lo que busca es detenerse en eso. ¿Cuáles son las estrategias sexistas que impidieron la entrada de la autora en el cómic? Acevedo, una de las académicas más importantes de Argentina respecto al feminismo, a partir de Sao plantea que hay 4 mecanismos sexistas que hicieron esta entrada tan difícil. Por una parte está la invisibilización, que es la negación de la existencia de mujeres en el ámbito del cómic. Esto se puede dar de distintas formas. Por una parte, simplemente diciendo de que nunca existieron, por mucho tiempo esa era la negación, y no se les incluía ni en antologías, ni en editoriales. Y por otra parte, existe lo que ella le llama el efecto Maitena, que es a partir de aquella autora que es conocida, solo se le llama esa autora y se le considera entonces a esa autora como una excepción de la regla. Otro de los mecanismos tiene que ver con la exclusión, que es apartar de manera consciente o inconsciente del mercado editorial y a nivel colaborativo y artístico. La exclusión se da en el campo editorial al reducir la voz de las autoras a temáticas que el mismo androcentrismo le ha permitido a las mujeres desarrollarse, como en el caso de la literatura infantil y el cómic relacionado con el romanticismo. Entonces, la entrada a otro tipo de revistas que tienen que ver con más temáticas adultas, etcétera, tiene una gran tardanza porque se cree que las mujeres no son capaces de lograr esos códigos. También a nivel colaborativo, se excluye a las mujeres por no tener las capacidades artísticas para ser parte de los grupos. Y que sus narrativas también no son parte de ellas. Una de las formas entonces de ver esto es como en grupos como por ejemplo el Humanoide de ciencia ficción, el número de mujeres era muy reducido y la forma de poder incluirse dentro de esto entonces era a partir de considerar la ciencia ficción como una temática que es universal, ¿cierto? Las narrativas masculinas se consideran universales y las voces subjetivas de las mujeres se consideran como no universales, como un otro. Por otra parte está la desvaloración, que es menospreciar a las mujeres y a las temáticas históricamente relacionadas con ellas. Esto tiene que ver con estas temáticas que decía anteriormente y actualmente uno de los géneros que más que trabajan mujeres y personas de la comunidad LGTB es la autobiografía, que también logra tener ese sesgo respecto a que son narrativas que vienen relacionadas con el cuerpo, y esto va desvalorizando entonces también un tipo de discurso específico. Y por último, la subordinación, que tiene que ver con subyugar lo femenino a lo masculino. Aquellas autoras, como por ejemplo en el caso de Patricia Breccia en Argentina, que fue parte de la revista Grifo, Fierro, en los años 80, y Maliki, que estuvo en Trauco a finales de los 80, aquellas mujeres se las aceptaron porque o tenían actitudes masculinas o porque, como llamaban ellos, se les dibujaban de forma masculina. Y dibujar de forma masculina significa dibujar de forma académica. La mujer entonces se relaciona, y esto también tiene que ver con la desvaloración, con una forma de dibujar que es feo. Y muchas autoras ahora contemporáneas ocupan esta técnica del dibujo naif o el dibujo minimalista
en contra también de esta propuesta académica de dibujar y también ligado a lo androcéntrico. Que entonces, si estamos hablando de que tardó muchísimo la entrada de las mujeres, ¿qué es lo que permite el establecimiento de las historietistas como autoras? Por una parte, entonces tenemos la autogestión. Las mujeres y personas también de la comunidad LGTB buscan crear sus propios espacios porque esos espacios no se les daba. Como decíamos, principalmente por esta categoría de la exclusión. Estos espacios entonces cuentan con la creación y divulgación de sus obras por medio de revistas, de ferias, de publicaciones de fanzines y libros y ahora principalmente por las redes sociales. Una de las diferencias que diría entonces respecto a esta propuesta de Amaro y de Golubot respecto a la autora Marca es que como el cómic trabaja a partir de la visualidad, entonces las redes sociales también se convierten en una herramienta para poder difundir el trabajo gráfico y se va subiendo entonces historietas a partir de las redes. Otra cosa importante respecto a las redes sociales es que varias de las colectivas, que es lo que vamos a hablar posteriormente, se hacen posible gracias a Internet y la creación de comunidades. El segundo punto tiene que ver entonces con la creación de estas colectivas, que son eso, comunidades artísticas que ven puntos en común, entonces logran hacer manifiestos, diálogos de estética y también activismo, es decir, una forma de utilizar el arte como una forma de activismo crítico respecto al feminismo. Y por último, ahora en este momento es sumamente importante el establecimiento de los diversos feminismos. Existen posibilidades políticas de cómo posicionarse, pero también, y ahí va el ojo, ¿no? De que también se puede utilizar como una estrategia de marketing de diversas editoriales y pueden caer en este peligro de la autora marca. Probablemente también una de las grandes diferencias que hay con las autoras respecto a la literatura, que si bien en la literatura existen las editoriales grandes y también están las independientes que tienen menor tiraje, en el cómic el mundo fancinero, es decir, aquellas revistas que son autopublicadas por las autoras, que se hacen en formatos baratos para hacerlos por medio de fotocopia, sigue siendo sumamente importante. Entonces, no hay una gran separación entre aquellas autoras que son consagradas y aquellas que son fancineras. Probablemente tienen la misma importancia en términos del campo de la disciplina y ahí Internet juega un papel crucial. Vamos a ver entonces las pioneras, de lo femenino a lo feminista. Las primeras pioneras, generalmente cuando hablaban desde el cómic, lo hacían pensando en la idea de una esencia femenina, ¿no? Esta esencia, después posteriormente, a partir de, en Estados Unidos, de las distintas discusiones que se han hecho respecto a la interseccionalidad, es decir, ver cómo no solo somos mujeres, sino que va a afectar elementos como la raza, la clase, etc. También las diferencias sexuales, va mostrando que van a haber diferencias también respecto a lo que se propone. Por lo tanto, ahí se empieza a hacer una discusión desde el feminismo, ya no tan esencialista. Las revistas más importantes nacen en los años 70, son una respuesta al movimiento underground estadounidense. El movimiento underground lo que buscó fue atacar los valores puritanos norteamericanos y por lo tanto se ocupó la mujer y la imagen de violencia absoluta hacia ella, como en el caso de Robert Crumb, uno de los mayores exponentes, donde grafica explícitamente violaciones, por ejemplo, a la mujer, etc.
Entonces lo que buscan varios grupos de autoras a partir de colectivos es crear revistas que sean solo hechas por mujeres. Y lo bonito de estos procesos, porque son revistas que tuvieron una larga duración de 2 décadas, 3 décadas, lo que buscan, también hay una constante discusión dentro de las mismas revistas y, como les digo, muestran este cambio discursivo que hay en el medio. Entonces, por una parte tenemos fundado por Tina Robbins, Women Comics y Tits and Clits. Y autoras sumamente importantes para el cómic, no solo estadounidense, sino también son una gran influencia acá en Latinoamérica para autoras como Power Paul y Maliki. Por una parte tenemos a Lynn Kominsky, que comenzó en Women's Comics, pero de alguna manera se sintió, rechazó la idea de idealizar a la mujer y por lo tanto crea su propia revista que es Twister Sisters. Y en esta revista lo que muestra es una temática constante dentro del cómic hecho por mujeres, que es el autodesprecio, que se llama. Es tratar con humor aquellos elementos que el patriarcado ha ejercido sobre ellas, pero al mismo tiempo burlarse de ellas mismas. Posteriormente, Julie Doucet, canadiense, con Dieter Plot, que fue un fanzine, y posteriormente My New York Diary, ocupa la idea del abyecto de la mujer monstruo para ironizar respecto a las temáticas que no ocurren, como por ejemplo, como se ve en la fotografía, en el caso de cuando a alguien le llega la menstruación. Y Phoebe Glechner probablemente una de las autoras que con mayor rudeza ha tratado el tema del abuso, pero al mismo tiempo no desde la victimización, sino qué significa ser una adolescente con deseos sexuales. Y en el caso de Diario de una adolescente, ella cuenta su historia con la expareja de su madre que se aprovecha de ella, pero al mismo tiempo se muestra como un agente de deseo. Y ahí se muestran las complejidades de cómo uno puede ser víctima sin saberlo. David Edgeler también tiene probablemente uno de los cómics más duros que se pueden encontrar dentro de las autoras, que es La muñequita de papá, en la que ella relata el abuso sistemático de su padre desde su niñez hacia su adolescencia y qué significaba para ella en términos de su degradación como mujer. Este texto también es sumamente importante porque logra con una crudeza absoluta hacer una visibilización de un problema importante de violencia intrafamiliar. Alison Bechdel, también probablemente una de las autoras más importantes estadounidenses. Ella fue la autora de Dogs to Watch For, que salía en la revista Rolling Stone, y de hecho ella es la autora del ahora famoso test de Bechdel, que consiste en que si uno ve una película, uno puede detectar a partir de 3 elementos cómo funciona el patriarcado, ¿no? Por una parte, preguntarse si en la película hay más de una mujer. Después ver si en alguna parte de la película aquellas 2 mujeres conversan y si cuando conversan de otra cosa que no sea de un hombre. Este test surge a partir de una de las tiras que Bechdel hacía para la revista y en la que de manera ficcional relataba ciertos personajes de los que ella se rodeaba y lo que trató de mostrar entonces era cómo había una gran diversidad de mujeres lesbianas y con distintas realidades, ¿no? Que no todas son el prototipo de la camionera, sino que hay muchas más sutilezas. Y posteriormente, bueno, ella es autora
probablemente también de las novelas gráficas de cómic autobiográfico más importantes, entre los que está Fan Home, donde recibió muchísimos premios y también se adaptó como una obra de teatro, y también Eres mi madre, que son dos novelas autobiográficas que lo que buscan es hacer una terapia y un descubrimiento respecto a sus relaciones generacionales. Y dos autoras también que son sumamente importantes desde Canadá, del cómic actual, son Mariko y Gillian Tamaki. La imagen que tengo acá es de una de las obras probablemente más importantes del género, que se llama Becoming an Age, es decir, aquellos relatos que muestran cómo una persona crece en la niñez y en la adolescencia. Y aquí el verano relata entonces la historia de estas dos chicas que se encuentran todos los veranos y muestra cómo se van creando los prejuicios a partir de que uno quiere ser aceptada dentro de un grupo, en este caso, un grupo de adolescentes que miran en menos a las mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo mi personaje favorito acá está Windy, que es la chica que se está tomando los pechos, que probablemente es la que se muestra como más niña, pero tiene un lado sumamente puro y logra poder criticar aquellos elementos que este otro grupo de adolescentes ataca. Por otro lado tenemos el cómic francófono, principalmente Francia y Bélgica. Marjane Satrapi, que es iraní, pero que fue publicada a partir de la editorial La Asociación, probablemente es una de las más famosas. Satrapi también ha trabajado principalmente la autobiografía y el cómic biográfico de su familia, y Bordados es uno de los libros más bonitos que el autor ha hecho respecto a cómo existe el diálogo entre mujeres, cómo el patriarcado se puede dar dentro de las mismas mujeres, pero también cómo existen momentos de sororidad y de contención. Dominique Goblet es belga. En este libro que se llama Parecer es mentir, también ella logra hacer esta relación intergeneracional entre su relación amorosa tóxica presente y la relación entre su madre y su padre. Catherine Meurice con La levedad, probablemente su libro más importante. Ella fue una sobreviviente del ataque a Charlie Hebdo, en el que mataron a la mayoría de las personas que trabajaban ahí. Y lo que hace Meurice en este cómic es un ejercicio para poder recobrar la memoria, porque tiene un momento de shock muy importante. Y a partir de eso también entonces busca recobrar el sentido de su vida, de poder rememorar a sus amigos y también redescubrir el arte. Entonces hay un proceso de curación por medio del arte. Julie Marot con El azul es un color tibio, que este band dessinée después posteriormente se llevó a una película que es La vida de Adele. Muestra también, es un Becoming an Age, se ve desde la adolescencia hasta la adultez, cuando ella se empieza a dar cuenta que se enamora de mujeres y cómo lidia con este deseo. Y dentro de los colectivos, como decía, son sumamente importantes para dar la visibilidad. El Creatis de Bande Dessinée contra el Sexismo fue un colectivo sumamente importante no solo para Francia, sino también para Iberoamérica. Inicia a partir de una exposición irónica que hace Lisa Mandel respecto al
van de cine de hombres, ya que siempre cuando se les pregunta a las mujeres como qué se siente ser una mujer que hace cómics. Entonces, a partir de eso empieza una parodia, empiezan las conversaciones, y uno de los momentos que desatan la creación de esta colectiva es que en el 2016 se postulan los premios para Angoulême, que es el festival más importante de Francia, en el que no había ni una sola mujer. A partir de eso, entonces, este colectivo hace una denuncia respecto a la misoginia. Lo que se busca es una equidad respecto tanto a la profesión, sino también respecto a la comercialización, el marketing. En el cómic español tenemos autoras claves también del feminismo. Montse Clavé, que no solo presentó temáticas sobre feminismo, también fue una activa representante antifranquista. Ana Peñas es una de las últimas autoras que ganó un premio muy importante, tiene este libro Estamos Todas Bien, de Salamandra, y cuenta la historia de sus dos abuelas, y cómo las abuelas no se dan cuenta de cómo ejerce el patriarcado en ellas. Y es un ejercicio sumamente intimista respecto a cómo funciona la relación de abuelas y familia, cómo funcionan las patriarcas y cómo llegaron a ser. Carla Berrocal, una de las autoras que más ha trabajado el tema de reivindicar a la mujer y a la comunidad LGBT+, y es una de las miembros importantes de Autoras de Cómic. El colectivo Autoras de Cómic surge en el 2015 como en respuesta también de ver qué es lo que ocurre en el medio a partir de lo que ocurrió en Francia. Han hecho un montón de actividades, y una de las más importantes que hizo junto a Elisa McCausland es Presente Autoras de TV Ayer y Hoy, que es la primera genealogía de mujeres en Iberoamérica. La búsqueda es a partir de estas ideas que decíamos de la invisibilización, ¿no? De que antes no había mujeres. Se crea una genealogía que lo que busca es mostrar las conexiones que pueden haber entre estas distintas mujeres y entender entonces nuestra propia historia y nuestra propia voz autoral. Y otro proyecto interesante que se está llevando ahora, hecho por Montserrat Terrones de España y por Panchuley, chilena, que también es una autora muy importante y activista política de acá, es Mujeres entre Viñetas, que es una página web y que también pueden ver en redes sociales. Lo que están haciendo entonces también es una recuperación de genealogía, pero de todo el mundo, y también suben constantemente noticias respecto a distintas autoras. ¿Qué pasa en Latinoamérica? La posición de la mujer es mucho más tardía. De hecho, estábamos hablando antes de los años 70. Dentro de esta genealogía española podíamos ver autores que son de inicios del siglo XX, pero en Latinoamérica la invisibilización ha tenido un posicionamiento importante y queda mucho por hacer en ese sentido. De las autoras contemporáneas importantes que tenemos es a Power Paola, colombiana ecuatoriana, cuyo libro más famoso es Virus Tropical, que también cuenta desde su nacimiento hasta el momento en que ella deja su hogar. La Watson, Un beso así, esta novela cuenta la historia de su relación amorosa desde que conoce a su futuro marido hasta que lo abandona.
Sin Elefante, este libro que salió en Cohete, ha tenido bastante importancia ya. Es un libro sobre su historia de cómo ella se dio cuenta que era lesbiana y cómo lidió con eso con su familia. Es una historia sumamente intimista respecto a su relación familiar y su orientación sexual. En apoyo también de lo que está ocurriendo en Perú, Brenda Román es una autora sumamente versátil que ha hecho todo tipo de géneros y que también actualmente está ejerciendo un gran activismo respecto a la situación política que está ocurriendo en Perú. En Argentina, bueno, Argentina probablemente es uno de los países que más ha podido desarrollar el cómic. Tiene una gran historia. Si vemos de las pioneras del cómic adulto, vamos a encontrarlas en Argentina. Sol Otero es una de las mayores exponentes del momento. Tenemos también a Nacha Oldeveire con este libro precioso que se llama Notas al pie, que cuenta la línea de su línea generacional ligada con cómo la migración es sumamente importante para conectar estos elementos. También relata la historia de tristeza y ausencia de uno de sus tíos que fue detenido, desaparecido en la época de la dictadura. Agustina Casot, una de las autoras más importantes en términos de activismo lésbico, tiene muchas obras, Brujas probablemente el más famoso, también tiene Diversas y Chongas. Y también una autora muy importante ahora respecto a feminismo gráfico explícito es Mutancia, que tiene estas dos obras alienígenas que explora el amor a partir de no sentirse conectada. Entonces, como la exploración llega a llegar a ser un momento de sinsentido. Y Piedra de Bruja, que es un libro sobre cómo las genealogías te pesan y cómo uno tiene que llegar a la búsqueda para encontrarse a sí misma. Este libro, Femimutancia, que su nombre es Julia Inés Amone, lo hizo en inclusive, que es un ejercicio también de ella que se identifica como una persona no binaria, trató de hacer para mostrar que este no es un viaje de una niña, sino que es de un niño y que puede ser algo universal. Y respecto a las colectivas, probablemente la más famosa y la más importante es Chickson Comics, que es una colectiva de autoras de distintos países, no solo latinoamericanos. Comienza en Argentina con, bueno, Power Paola, que actualmente vive allá, Clara Lagos, Delius y Sol Otero, que son las que están en esa fotografía. Y uno de los trabajos, aparte de tener la página web, tienen una publicación que ganó incluso varios premios, que tiene que ver con la ciudad. Este trabajo que hicieron en la Fundación Proa fue una primera búsqueda de una genealogía de autoras. También hicieron una serie de conversatorios que fueron sumamente importantes para mostrar la apatía que se ha tenido hacia la autora mujer. De hecho, si pueden escuchar, están en SoundCloud algunas de las conferencias. Dicen ahí de que en todos estos eventos solo hay mujeres, entonces se preguntan eso, ¿no? Y dan cuenta de que la mujer siempre se considera este otro, como que no se considera parte de la narrativa universal. Otro festival importante en Argentina es Vamos las Pibas, que fue creado por Agustina Casot, y
que es una feria que busca dar un espacio a mujeres y a disidencia. También ahora tienen una página web que hay muchísimas charlas con autoras que es sumamente recomendable. Y Revista Clítoris, que fue fundada por la editora y académica Mariela Acevedo, ha sido una revista sumamente importante para posicionar el feminismo dentro de las narrativas latinoamericanas. Y su publicación cuenta no solo con autoras argentinas, sino también de distintas partes de, por ejemplo, acá ha participado Chilena Subnem. Y en respuesta de esta necesidad de crear genealogías como lo hicieron en Presentes, Acevedo junto con Finmutancia y otras crearon, nosotras contamos que es la genealogía hecha en Argentina. Esta muestra entonces nuevamente es sumamente importante porque logra entender cuáles son las coordenadas y cuál es la continuidad dentro de nuestra narrativa para no quedarse con esa respuesta que simplemente nosotros no existíamos. Y en Chile se repiten muchos de estos elementos, ¿no? De las pioneras importantes tenemos a Maliki, que se ha centrado principalmente en el trabajo de la autobiografía, posteriormente la autoficción con ídolo, y ahora en su último trabajo está incursionando en la ficción. Tenemos a Sol Díaz. Tanto Sol Díaz como Maliki son las primeras autoras en ser publicadas en formato libro, que no es menor. Maliki anteriormente había sido publicada en el quincenario de Clinic, y Sol Díaz fue la primera autora publicada con Bicharracas. La estética de Sol Díaz siempre ha sido cuestionar la idea de la mujer de forma hegemónica, de las bellezas hegemónicas, de hecho se ve principalmente en Bicharracas, pero también tiene otros libros que ponen en cuestionamiento las distintas visiones de lo que es ser mujer, ¿no? Como en el caso de La hoja naranja o Cómo ser una mujer elegante. Melina Rapimán es diseñador, historietista, drag king, fue parte del colectivo Irene Comics y es la fundadora de Tribuna Femenina, que es el primer fanzine feminista latinoamericano. Catherine Subnem, probablemente una de las autoras más importantes de los feminismos chilenos, la fundadora de la colectiva Tetas Tristes, y su trabajo es principalmente de la autogestión del fanzine y es una forma de activismo para luchar contra la idea de que el feminismo no solo está radicado hacia la mujer cis, ¿no? Entonces, constantemente hace una crítica desde la interseccionalidad, desde la idea latinoamericana y desde las distintas comunidades LGBT+. Leslie Lice es otra de las autoras que sobre todo ha trabajado el tema del lesbianismo por medio del humor gráfico. Tiene varias publicaciones y aprovecho esta instancia para mostrar que pronto va a ser un taller en la Corporación Cultural USACH, si a alguien le interesara. Debil Cati, otra de las autoras probablemente más importantes dentro del feminismo activo. Tenemos que pensar que ahora el feminismo está sumamente aceptado, pero tanto Subnem como Debil Cati como Leslie Lice fueron las pioneras en los años 2015 en que todavía se les consideraba como algo negativo. Y han hecho una gran cantidad de exposiciones. Todo esto dentro del under, desde la autogestión. Una de las autoras nuevas importantes, que también tiene representaciones distintas entonces de sujeto, es Gaviota Cercos con Alfonsina.
No abuses de este libro de Nati Chuleta. Bueno, también el año pasado lanzó Femme Fatal. Pero No abuses de este libro fue sumamente importante porque es la primera que trabaja el tema del abuso sexual en libro. Ya había sido en fanzine, pero lo hace a un público mucho más abierto, un público que se puede ver infantil, juvenil. Entonces, logra crear discusiones que se pueden evidenciar en esta misma viñeta, ¿no? ¿Cuál es la línea del abuso sexual? ¿Qué son las cosas que se dicen? Etcétera. Y también podemos ver dentro de la producción chilena bastantes textos que hablan sobre la maternidad. Destaco acá Sin Palabras de Paloma Valdivia, donde ella muestra desde el momento de gestación hasta el momento de tener a su hijo. Uno de los libros más importantes probablemente ahora que habla sobre el feminismo como una especie de manual educativo es Por ti, por mí, por todas, de Stephanie Coné. Y dentro de los textos feministas, como les decía, el fanzine sigue sumamente importante, o sea, no tenemos solo a la industria editorial, todavía le falta respecto a mostrar estos feminismos. Tribuna Femenina fue el inicio de tocar temas tabús como la menstruación, la violación, la violencia intrafamiliar. Luego surge la colectiva activista Tetas Tristes, quienes son también, aparte de los fanzines que publican, son las responsables de Comiqueras, que al igual que Vamos a las Pibas, es un encuentro que tiene conversatorios, tiene autoras que venden sus propias obras para activar el activismo y también dar visibilidad a las disidencias sexuales. Y un podcast que fue sumamente importante para las autoras, no solo a nivel chileno, sino también iberoamericano, es La Polola, que fue un podcast creado por Maliki y Sol Díaz, donde en esta búsqueda de visibilizar se creó esta instancia de diálogo con diversas autoras y autores. Y dentro de este mismo interés, conocieron a Patti Aguilera e Isabel Molina, y las cuatro crearon la revista Brígida, que se ha convertido en una revista que posiciona y consagra a las autoras. Y por último, tenemos el manga, Tensiones de la producción masiva. El manga, a diferencia de estas otras tradiciones, podemos decir que por mucho tiempo han existido autoras de manga. De hecho, una de las más famosas probablemente es Rumiko Takahashi, la autora de Ranma y medio. No obstante, debido a la cultura japonesa, muchas veces, porque hay autoras, de todas maneras aceptan las construcciones que tienen que ver con esta idea de objetualización de la mujer. No obstante, la idea del fluido, ¿no? de ver como la sexualidad como un fluir, es algo que desde el principio de los tiempos se puede evidenciar dentro del manga. Muy personalmente, probablemente porque sale también de la producción masiva, una de las autoras que más destaco dentro de las mangakas es Kiriko Nananan. Ella muestra una voz autoral que muestra temáticas como el amor tóxico, heterosexual, también el amor lésbico, y ocupa una cantidad de espacios blancos que tienen una estética de silencio, podríamos decir, que son sumamente hermosos. Y el manga es una de las manifestaciones culturales más importantes probablemente también que se desarrollan dentro de Chile. Entonces, me gustaría destacar algunas autoras como Soledad Pozo, más conocida como Rowen, o Pilar Prado, que
tiene este libro que se llama Déjame que te llame, pero que también es la creadora de la editorial Wally, donde se publican textos de distintos mangakas, tanto hombres como mujeres, y en el que destaco el primer libro manga sobre amor lésbico que fue hecho por Chiho y Naito. Entonces, conclusiones. La voz de la autora surge a partir de la creación de espacios propios de divulgación y creación. Es decir, a las mujeres no se les permitía entrar dentro del mercado y fueron ellas las que crearon sus propios espacios por medio de ferias, de colectivas. De ahí la importancia entonces de que si no hay colectivas que las aceptaban, crearon sus propias colectivas y también con eso crearon sus propias lógicas. En ese sentido, todavía la industria del marketing y de la editorial tiene una gran deuda con las autoras y la autogestión probablemente es en el lugar donde más las autoras se siguen desarrollando. Muchas de estas autoras, las que son explícitamente feministas, entonces ocupan el arte como una forma de activismo, una forma de mostrar su voz, su subjetividad. Y sobre todo en el caso de Chile, pero en general en todos los países, es importante también entonces crear genealogías para no solo entender por qué existe la visibilización, sino también por qué entender cuáles fueron las condiciones de producción y circulación que impidieron la entrada de las mujeres por mucho tiempo. Y en eso estamos trabajando, de hecho. Esa es mi presentación. Muchas gracias.